continuación de la anterior clase, que hicimos de forma virtual. Quería que observaran cómo es realmente un control de un eje hipotalámico hipofisario, dependiendo que el grupo endocrino esté siendo controlado. Por ejemplo, en la primera parte se trataría de un eje hipotalámico hipofisario que tiene que ver con el control de las glándulas suprarrenales. Como pueden ver en esta parte, por ejemplo, el hipotálamo puede liberar la SRH o hormona liberadora, lo que es la ACTH, que tiene un efecto de estimulación, un efecto positivo sobre la adenohipófisis, que esta a su vez va a liberar la hormona hipofisaria denominada ACTH o hormona adenocorticotrópica, y que a través de su efecto estimulatorio actúa sobre un órgano diano, sobre una glándula, en este caso la glándula suprarrenal, que se va a encargar de producir lo que es el cortisol, y también va a tener que ver con lo que es la homeostasis y la función celular, ¿no? Entonces, estos ejes generalmente observamos un efecto de estimulación, pero también a su vez pueden estos mismos ser, digamos, activos o reflejos para que puedan de algún modo controlarse. Y todos los ejes que tienen que ver con la tiroides, con las gónadas, se van a dar del mismo modo. Ya hablábamos un poco de, en este caso, de una patología de la glándula hipofisaria, que sería el hipopituitarismo. Como su nombre denomina, es un estado de hipofunción, ¿no? Que en este caso es una insuficiencia endocrina, donde se puede dar estas combinaciones, ¿ya? Por ejemplo, puede ser una hiposecreción parcial, es decir, no se suprimen del todo, hay una cierta cantidad, pero es insuficiente, por decir, para realizar este control. O puede haber total o ausencia de secreción, es decir, puede ser un déficit total donde haya, por no decir, una ausencia de producción ya sea de la ACTH, de la TSH. Y se combina con esto, ¿no? Con una o varias hormonas hipofisales, es decir, puede haber afección de un solo grupo o puede ser de varios grupos o de la totalidad. Y esto, por supuesto, van a ser debido a patologías que vayan a afectar, ya sea la glándula hipofisaria, el hipotálamo, o lo que es el tallo hipofisario. Entonces, cuando nosotros vamos a ver en la clínica, si estamos frente a un cuadro de hipopituitarismo, no hay que esperar por decir que todas las hormonas pues estén en cero, o que todas las hormonas a la vez estén comprometidas. Va a haber combinaciones de ausencia o déficit parcial. Cuando se comprometen más de 3 o 4 grupos hormonales, ahí se denomina panhipopituitarismo, es decir, que hay afección de varios grupos hormonales. Y estos pueden ser debido a alteraciones congénitas o puede ser una anomalía adquirida. Cuando hablamos de una alteración congénita, probablemente esto se ha dado incluso en el nacimiento, por decir, ¿no? Y cuando hablamos de adquirido, que nació bien y después en la vida tuvo algún tipo de patología, ¿no? Entonces, ya lo habíamos hablado, los mecanismos se dan de esta forma, ¿no? Puede ser una lesión hipotalámica, una alteración en el tallo hipofisario o un déficit o una alteración en la misma glándula hipofisaria. Entonces, cuando hablamos de la etiología en los cuadros hereditarios, que van a ser los más raros que de repente, si alguna vez logramos encontrar, porque generalmente gran parte de ellos son incompatibles con la vida. Generalmente pueden de repente durante la gestación producirse un aborto, un fallecimiento, un óbito fetal, y cuando hay nacimiento probablemente pues en los primeros meses tengan estos problemas y son, como se mencionaba, incompatibles con la vida. Cuando uno revisa en estos tipos de pacientes, es decir, un hipopituitarismo de tipo congénito, puede deberse a cualquiera de estas alteraciones, ¿no? Alteración de un receptor, una alteración estructural, un defecto del factor de transcripción que puede ser para un determinado grupo hormonal, o puede haber un tipo de mutación hormonal. Por decir, puede ser una hormona del crecimiento, un GH1, que es inactivo, por decirlo. O sea, se produce, pero no produce actividad o no produce estímulo. Entonces, como les mencionaba, muchos de ellos rara vez pues, llegan a vivir, ¿no? Lo que nosotros tenemos que estudiar y lo que vamos a ver más son los de tipo adquirido. Y dentro de los adquiridos, como les mencionaba, dentro del diagnóstico diferencial están todos estos tipos, ¿no? Traumáticos, que de repente pueden ser uno de los más frecuentes, por decir una resección quirúrgica de un tumor cerebral,
un traumatismo craneal en esos pacientes que de repente son politraumatizados, accidente de tránsito, trauma craneal, hematoma subdural, ¿no? Cualquier lesión que provoque, ¿no?, afección de lo que es el hipotálamo o la hipófisis. Pero igualmente pueden haber patologías de tipo infiltrante o inflamatorias. Infiltrantes como algunos tumores, linfoma, ¿no? Puede haber patologías infecciosas o vasculitis como la granulomatosis de Wegener o la sarcoidosis de la enfermedad de Takayasu. Infecciones, uno de ellos tuberculosis, y en pacientes con deficiencia o inmunodeficiencia, como en el caso del VIH, podemos encontrar infecciones por pneumocystis jirovecii, infecciones por hongos, por parásitos, ¿no?, que también hay que tomar un diagnóstico diferencial. Otras alteraciones son de tipo vascular, que también tiene que ver con la irrigación de la glándula hipofisaria. Cualquier alteración en ese trayecto, por decir un trombo, una arteria, una trombosis, una lesión arterial, que impida que llegue, como que dice, la sangre hacia la hipófisis, también puede producir hipopituitarismo. Una de ellas, las que más vamos a ver y lo vamos a estudiar de repente hoy día, son las que están relacionadas con el embarazo, ¿no?, lo que llamamos el síndrome de Chico, ¿ya? Pero hay otros cuadros que también están considerados, ¿no?, y que pueden producir un hipopituitarismo adquirido de tipo vascular. Y por supuesto las neoplasias, que bueno, realmente son menos frecuentes, pero dentro del diagnóstico diferencial las tomamos en cuenta. Cuando habíamos hablado de la clínica, ¿no?, mencionábamos que, bueno, pues la hipófisis es como que dice una glándula así magnánima, por lo decir, porque para que tenga clínica, manifestaciones clínicas, tiene que haber una destrucción por lo menos de un 75%, o sea, gran parte tiene que estar dañada, ¿ya? Y las manifestaciones, como toda patología endocrina, se van a dar de manera gradual. Es raro que de repente, pues, en 1 o en 3 días un paciente que estaba normalmente comienza a cursar con hipopituitarismo, ¿ya? Debido a que las lesiones, o sea, en el primer momento que se van presentando, van siendo manifestaciones de tipo general, ¿no?, o malestares crónicos, que el paciente puede referir, por ejemplo, como debilidad, fatiga, hiporexia, ¿no?, deterioro de repente de la función sexual, que en ese momento el paciente lo puede notar o puede dejar pasar desapercibido, como que dice, ¿no? Pero posteriormente, cuando ya hay afección de las hormonas importantes, como puede ser la TSH o la ACTH, los pacientes pueden hacer patologías como intolerancia al frío, hipoglicemia, shock. Y es en ese momento que recién este paciente viene a hacer una consulta. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, generalmente lo hacemos de forma tardía o intermedia, ¿no? Igualmente, las hormonas tienden a seguir una secuencia típica, ¿no? En primer lugar, se pierde lo que es la reserva hipofisaria. Aquellas hormonas que, digamos, una parte es la hormona libre que hace la acción, eso se lo conocen, y otra es la hormona que está de repente transportada en la albúmina, en la globulina, ¿no? Eso se llama la hormona de reserva, es decir, cuando la parte activa está fallando o ya no se está dando lugar a acción, esas hormonas se liberan de la albúmina, de la globulina, y comienzan a hacer la acción. Eso se llama la reserva hipofisaria. Entonces, cuando uno dosa, esos van a ser los primeros que se pierden. Ya posteriormente va a ser la hormona activa, la que está libre, y ahí es cuando se va a comenzar a presentar las manifestaciones. ¿Ya? Hay acá un acrónimo, por no decir, de GULUC por adenoma o búsqueda adenoma, que es más o menos cómo se da la pérdida de la secuencia, o sea, cómo nosotros podríamos detectar si quisiéramos nosotros buscar de forma temprana. Generalmente la primera hormona hipofisaria en perderse es la hormona del crecimiento, ¿no? Entonces en los pacientes pues a veces no van a notar esa molestia, por decirlo, ¿no? En segundo lugar, la LH, donde los pacientes pueden comenzar a tener pérdida de tipo de disfunción sexual. La FSH, donde puede el paciente cursar depende con infertilidad, en el caso de la mujer, dificultad para el embarazo. Y como pueden ver al final, generalmente son las hormonas que de repente son las que deberían traer mayor comorbilidad o mortalidad, ¿no? Como es la TSH y al final la ACTH. La ACTH, al liberar el cortisol, normalmente regula lo que es la presión arterial, regula la cantidad de lo que es la glucosa. De no existir ACTH, los pacientes pueden hacer fácilmente hipotensión, shock, hipoglicemia, y esos pacientes se mueren. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá?
La clínica, ya les había mencionado, depende de qué grupo hormonal esté afectado. Si es la hormona del crecimiento, por supuesto que van a ser, si es en niños, talla baja, hipoglicemia. En adultos puede haber disminución de la masa ósea. Igualmente, si hay afección de lo que son las gonadotropinas, en este caso FSH y LH, puede haber pubertad retrasada dependiendo de la edad del paciente. En mujeres, alteraciones menstruales. En varones puede haber disfunción eréctil. ¿No? Si hay afección de los otros grupos hormonales, va a haber hipotiroidismo secundario, hipocortisolismo secundario. Si, por ejemplo, hay déficit de prolactina, ¿no? Las pacientes, en este caso las madres gestantes que deberían estar lactando, van a cruzar con agaláctea. Si hay déficit de hormona antidiurética, acuérdense, pegada a la adenohipófisis está la neurohipófisis. Y la neurohipófisis es como un área de reserva de lo que es la oxitocina, la hormona antidiurética. Cuando hay lesión, todos esos grupos hormonales también se pueden ver afectados. Si hay déficit de ADH, los pacientes pueden hacer diabetes insípida. ¿Ya? Entonces, todas estas clínicas que estamos viendo pueden estar combinadas. Alguna puede, digamos, ser más expresivo que otro grupo hormonal. Entonces, el hipopituitarismo puede cursarnos con alteraciones de lo que es un hipotiroidismo secundario, puede haber una pubertad precoz, dependiendo de la edad, puede haber enanismo si hay compromiso de la IH, ¿no? Lo contrario es una hiperfunción hipofisal, ¿no? Es decir, que haya pues un cuadro de incremento de hormonas hipofisales. Es raro realmente, o sea, no logramos ver, generalmente son de un grupo hormonal, por no decir, ¿no? Por ejemplo, en el exceso de GH, donde puede haber pacientes con acromegalia o gigantismo, generalmente se va a deber a que haya un tumor productor, por decir en este caso, de hormona del crecimiento. Si se da antes del cierre de los cartílagos, ¿no?, de crecimiento, producirá el gigantismo. Y si se produce posteriormente, va a producir lo que es la acromegalia. Pero no solamente tiene que ver con el desarrollo condoestatural, por decir la hormona del crecimiento, como vamos a verlo después, ¿no? Puede producir alteraciones cardiovasculares, ¿no?, obstrucción de vías aéreas, diabetes mellitus, que es un tipo de diabetes secundaria, y dependiendo del grupo, ¿no?, exceso de gonadotrofinas puede llevar también alteraciones menstruales, disfunción eréctil, el exceso de TSH, un hipertiroidismo secundario, igual, ¿no?, dependiendo del compromiso. Por ejemplo, el exceso de prolactina, que puede ser debido a un tumor, en este caso hipofisario, lo que llamamos el prolactinoma, que en mujeres tiene una triada característica, ¿no?, cómo se puede hacer el diagnóstico, ¿no?, que puede cursar con amenorrea, galactorrea e infertilidad o esterilidad. Realmente cuando tenemos estos pacientes o que vienen a la consulta, ¿no?, dosamos de repente prolactina y viendo el valor cómo está, podemos determinar si es por drogas, por un tumor, como lo vamos a ver en adelante. Entonces, en los casos de hiperfunción hipofisaria vamos a ver lo contrario, ¿no? Depende de pacientes con acromegalia, con gigantismo, ¿no?, pacientes de repente con hipertiroidismo, o de repente el famoso paciente con enfermedad de Cushing, ¿no? Ahora, toda patología que se sospecha, lo que estamos viendo son síndromes, ¿no?, de hipopituitarismo, de hiperpituitarismo. Como les dije en la primera clase, todos deben ser corroborados con un dosaje hormonal. Eso es lo que nos va a ayudar a determinar, ¿no?, un diagnóstico específico. Y dependiendo de qué compromiso nosotros tengamos, vamos a pedir, pues, si por ejemplo es una alteración en lo que es la ACTH, podemos producir o dosar cortisol, podemos producir pruebas de estimulación. Si sospechamos que que haya un déficit, por decir, de la TSH, podemos dosar tiroxina, TSH mismo, y de esa forma determinar la alteración, ¿no? Y así cada grupo hormonal tiene una serie de exámenes. Dependiendo de las alteraciones que tenemos, vamos a determinar la patología. Y por supuesto que actualmente también nos apoyamos en el diagnóstico con lo que son las imágenes. Bueno, antes hablábamos siempre, ¿no?, que teníamos que tomar una radiografía simple, por ejemplo, es una radiografía de silla turca, de acá, no sé si lo pueden lograr. Nos teníamos que imaginar, ¿no?, y esa silla turca está vacía, ¿no?, debía haber una radiolucidez acá, por decir, ¿no?, y vemos hay una radiopacidad. Esa silla turca está vacía. Decía, no, ese es un paciente con una destrucción de la glándula hipofisaria, corroborado, ¿no?, que hablo de unos 30 años, ¿no? En otros lados todavía se sigue usando, digamos, ¿no?
Pero actualmente ya tenemos imágenes de tomografía o resonancia magnética, ¿no? Donde nosotros podemos identificar el quiasma óptico, el cáliz hipofisario, la glándula, como acá pueden ustedes observar, ¿no? Donde de repente en esta parte ustedes pueden observar un tumor hipofisario, ¿no? Entonces la clínica, como que es el patrón hormonal, el dosaje de hormonas e imágenes, nos van a hacer un diagnóstico de un modo certero. ¿Y en qué nos ayuda? Por ejemplo, este podría ser un prolactinoma. La paciente está cursando de repente con dolor de cabeza, problemas visuales, amenorrea, esterilidad, ¿no? Entonces, al detectar, podríamos de repente hacer una operación neuroquirúrgica, en algunos casos solamente retirar el tumor y de repente conseguir una solución un poco más permanente. ¿Okay? O sea, nos ayuda a identificar qué es lo que se va a hacer. Quería tomar en esta parte de la clase el síndrome de Sheehan, ¿no? Que es un tipo de hipopituitarismo adquirido en todo caso. Lo estudiamos porque es, digamos, una patología frecuente en países en subdesarrollo, ¿no? Donde la característica es que este hipopituitarismo se produce porque va a existir un infarto de la glándula hipofisaria, que en este caso va a ser secundaria a una hemorragia severa posparto. Entonces, si es una hemorragia severa posparto, se va a producir en un grupo específico de pacientes, ¿no? Generalmente pacientes gestantes y del sexo femenino, ¿no? Como ahí podemos ver, esa es la glándula pituitaria. ¿Por qué se produce? ¿Cómo nosotros determinamos que puede existir estas alteraciones? Porque cuando la mujer se embaraza, así como hay cambios de repente en el cuadrado, de repente, ¿no? Comienza a enlistarse de repente lo que son las mamas, comienzan a prepararse, por no decir, ¿no? Igualmente la glándula hipofisaria tiene que comenzar a producir, en este caso, mayor cantidad de prolactina. Entonces las células, en este caso mamotrópicas, van a comenzar a crecer, o sea, van a aumentar en intensidad. Y esos son los cambios que se producen en el embarazo. Hay un aumento de tamaño de la adenohipófisis, su peso puede incrementar en un 33%, ¿no? Va a haber un aumento de las células lactótropas de un 15, que era normalmente de 15 a 20%, hasta un 50 a 60%. Entonces, ¿qué va a pasar? Como esta figura ustedes pueden ver, ¿no? Esta es una glándula hipofisaria normal y esta es una glándula hipofisaria del embarazo, y donde de repente ustedes también podrían ver que el espacio que existe entre la glándula y lo que es la ciática va siendo menor. Y por supuesto, si crece una glándula, la irrigación que va a pasar va a tener que incrementarse, el flujo de sangre va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué sucede a veces en las situaciones de embarazo, ¿no? Alguna vez han escuchado, ¿no? Atonía uterina, sangrado uterino, ¿no? Y no es pues que pierden cantidades pequeñas, ¿no? Pueden perder, no sé, 500 centímetros cúbicos, 1 litro, 1,5 litros. Y dependiendo de eso, los pacientes que hacen hipotensión, hipoperfusión, pueden hacer shock, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos esos casos en los hospitales, ¿qué es lo que normalmente ven, no? Está funcionando bien el corazón, llega la sangre al cerebro, llega la sangre al riñón, ¿no? Tratamos de, como te decía, a través de la expansión mediante líquidos o el paquete globular, tratamos de reponer, ¿no? En esa situación, en los pacientes que son gestantes, en las pacientes mujeres, a veces uno pues ni se preocupa, ¿no? De la glándula hipofisaria. Si no lo hiciéramos en la clase, de repente no los mencionamos, quizás ni lo tomaríamos en cuenta. Entonces, así como no hay una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, también la glándula hipofisaria, en los periodos de hipotensión o de hipovolemia, pues se someten a este grado de insuficiencia arterial. Y si estas son severas, van a producir pues daño a nivel de la glándula hipofisaria. Como acá pueden ver, de repente en esta parte, ¿no? En un momento está expresando que puede haber un infarto, necrosis, incluso ausencia de la adenohipófisis. Y por supuesto, como ya habíamos mencionado, que está en la glándula hipofisaria, están todas las células lactotrópicas, mamotrópicas, todas ellas, ¿no? Entonces, estas se pueden ver perjudicadas. ¿Y eso que produce? Una insuficiencia gonadal o hipofisaria, ¿no? Una insuficiencia hipofisaria, ¿no? Entonces, ese es el síndrome de Sheehan, que es una enfermedad de subdesarrollo, ocurre en partos con atención inadecuada. Cuando lleven de repente gineco o obstetricia, van a ver que gran parte de los partos que se dan, o de los nacimientos, son de parto domiciliario.
por decir, puede ser un 30-35%. Solamente el 60-65% son partos de atención en una institución, clínica, hospital, centro de salud, puesto de salud. Y un 35% o 40% los dan solas, los dan en presencia del esposo, del partero, depende de la comunidad, del promotor de salud. ¿Ya? Y va a ser importante también porque hay algunas condiciones, por decir, el embarazo múltiple, la placenta previa, van a ser factores para que haya también mayor sangrado, ¿no? Bueno, dicen, ¿no? La sintomatología puede ser florida, es decir, característico, pero eso es en la parte tardía. ¿Ya? En las primeras fases generalmente van a pasar desapercibidos o no los van a notar. Entonces las manifestaciones más tempranas son lógicamente en este caso la galactia. Es esa paciente que de repente a los 10 días de lo que estaba dando de repente de lactar, de pronto le dicen, no, se secó la leche, no puedo lactar, no sé qué ha pasado, ¿no? Si en ese momento uno viera y dijera, no, podría ser, sospecho que ha podido pasar esto, los antecedentes, de repente le dosan lo que es la prolactina, de repente tiene hipoprolactinemia y eso. Igualmente la menorrea secundaria, que puede ser por alteraciones en la secreción de la LH y la FSH, ¿no? La caída del vello púbico y axilar, que tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios. Uno como distingue, a veces revisa la areola de la mama, si han visto de repente en las pacientes que están lactando, la tienen oscuritas o negritas, ¿no? Los pacientes que van haciendo este periodo generalmente son casi similares, blancos, son acarados, por decirlo, y eso también es una manifestación clínica de estos cuadros. Y los más tardíos son los que avanzaban, que los mencionaba, ¿no? Hipotiroidismo, hipoglicemia, deficiencia de ACTH, ahí tenías que ver, ¿no? Hipotensión, shock, ¿no? Por eso les mencionaba, al ser un tipo de insuficiencia glandular o de la hipófisis de ser de algún modo magnánima, si ¿no? Determinamos, las manifestaciones que pueden poner en riesgo al paciente se desarrollan en las etapas finales. Eso da tiempo, de algún modo, podamos hacer el diagnóstico. Se imaginan que hubiera rápidamente una pérdida del cortisol, por decir. Los pacientes probablemente en donde están podrían hacer hipotensión, shock, hipoglicemia. Aparentemente tratan de, como que dice, de atenderlos allá. Y de pronto hace hipotensión y se murió el paciente. Nosotros vamos, revisamos, de repente hacemos como que dice el protocolo de necropsia, revisamos los antecedentes y de repente ha tenido este problema de insuficiencia hipofisaria, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que valorar, ¿ya? El cuadro clínico nuevamente siempre va a depender, ¿no? De los grupos hormonales que se afectan. Esos pacientes que tienen involución rápida de las mamas, ¿no? Las mamas que tendrían que ser urgentes, rápidamente, como que sea, sin hipoplasia, fracaso de la lactancia, no se le establece la menstruación normalmente al sexto, octavo mes del parto que ha dado, normalmente debería restablecerse las menstruaciones en la mujer. En ellas generalmente es una menstruación más prolongada, un año más y no se restablece la menstruación. Igual, un motivo para sospechar que esa paciente esté haciendo o haya hecho o esté haciendo hipopituitarismo. La pérdida del vello axilar y púbico se ve en los pacientes. Uno revisa en esos pacientes, empieza a levantar, ven la axila y realmente no tienen el vello axilar. Desarrollan hipotiroidismo, hipoadrenalismo. Igual ya habíamos hablado, ¿no? Los estudios de imágenes nos pueden ayudar. ¿Y cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico definitivo? Igualmente haciendo un dosaje hormonal. Dosamos las hormonas hipofisarias. Como les había dicho, ¿no? Puede haber alteración parcial o total. Podemos encontrar TSH, ACTH, LH, FSH, ¿no? Que pueden estar bajas o normales, dependiendo si ha habido afección en ellos. Y con concentraciones de cortisol, T4, estradiol, por lo general subnormales o bajos. Eso se llama una insuficiencia secundaria de órgano blanco o un hipotiroidismo. ¿Okay? Hasta esta parte era para completar la clase anterior.